Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla de esta tarde acerca de resolución de conflictos. De manera a ya iniciar puntualmente, me gustaría dar inicio a la actividad comentándoles un poco acerca de las instituciones que apoyan este evento. La misma es una iniciativa del Club MIPYMES de la Unión Industrial Paraguaya que busca centralizar los servicios exclusivos para MIPYMES. Esto sería el Club MIPYMES. Ya están viendo de fondo el video, la presentación acerca de este club. Es un espacio en donde buscamos que ustedes, los microempresarios, puedan encontrar diversos servicios, los cuales fuimos detallando ahí. Así también, gracias al programa Mi Pyme Compite, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, un esfuerzo conjunto entre 5 instituciones: el Ministerio de Industria y Comercio, el Grupo Banco Mundial, la Federación de Cooperativas de Producción, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y así también la Unión Industrial Paraguaya. Este programa tiene como objetivo principal contribuir al crecimiento económico, inclusivo y sustentable, así como la creación de empleos a través de MIPYMES mejor desarrolladas y más competitivas en un ambiente de negocios mejorado. Bueno, seguidamente ya me gustaría presentarles a la disertante de esta tarde. Ella es la señora Cintia Rodríguez, consultora especialista en desarrollo organizacional y transformación cultural, coach sistémico estratégico, senior coach ontológico profesional por la FICOP. Así también ella es MBA del programa GADEX de España con énfasis en coaching ejecutivo y certificada en el programa de sistemas integrados de la gestión de la Universidad de Cádiz, España. Como docente universitaria desarrolla programas de consultoría, liderazgo, comportamiento organizacional desde agosto del año 2014, perdón. Y bueno, ya sin más preámbulos me gustaría cederle la palabra a la señora Cintia. Voy a habilitarle el sonido para que pueda de repente ya, a ver si ahí ya me escucha, señora Cintia. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, veo que sigue entrando gente, qué muchos que somos. La verdad que sí, me pone muy contenta la convocatoria, un buen número, así que me imagino que todos están bastante entusiasmados por conocer un poco más acerca de un tema súper interesante: resolución de conflictos. Esto se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, así que en especial para las MIPYMES, ¿verdad? Que estoy segura que vamos a aprender mucho hoy. Yo ya le dejo le doy la posta para que pueda presentarnos el tema de hoy. No sé si puede compartir su presentación sin Sí, problema. sí. Bueno, a ver si ahí se ve, voy a compartir. ¿Se ve? Se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces Rebeca, vos te encargas de seguir admitiendo gente, ¿verdad? Me encargo de eso y también un Buenísimo. ratito quiero aprovechar para comentarles que las dudas que se vayan dando pueden ir colocando las preguntas en el chat. Entonces, después nosotros habilitamos al finalizar la presentación un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, así hacemos que sea todo organizado, bien estructurado. Sí, porque están como es comentando, eso está bueno. Buenas noches a todos. Ya hay más de 120 personas conectadas. Qué gusto ver caras conocidas. Hola, hola, hay un profe ahí que nos conocemos de la UNIDA. También veo una ex colaboradora voluntaria y un montón de gente nueva. Qué lindo todo lo que hacen para poder hacer que nuestro país cada vez sea más y mejor, estos espacios de poder estar juntos para poder aprender más, son realmente oportunidades de hacer crecer el país, la ciudad en la que vivimos. Yo les saludo desde la hermosa ciudad de Ñandutí, tierra colorada. Yo soy nací en Asunción, pero hace 30 años que vivo en Itagüá, así que ya soy itagüeña.
Feliz de poder estar acá hoy. Gracias, Rebeca, por todo y a todo el equipo de la UIP y de la MIPYME Compite, del Club MIPYMES, por toda la gestión que hace meses estamos coordinando y co-creando este espacio. Una de las cosas que tal vez se me pasó mencionarle a Rebeca y que comparto con ustedes es que hace muchos años también trabajo con los emprendedores, especialmente en la fase de crear el inicio de sus negocios. Así que estoy muy contenta de poder acompañar este espacio de mi pymes, de los que están soñando con sus negocios, de los que ya están haciendo que sus negocios den frutos. Así que este espacio, cuando me dijeron, ¿puedes hablar un poco de resolución de conflictos? Yo dije, sí, hablemos de cómo podemos trabajar el tema de los conflictos. Y una de las cosas, ya arrancando un poquito, una de las cosas que vamos a ver primero, aquí hay una presentación porque me pidieron que lo haga lo más formal posible, entonces para que pueda tener una estructura y que después si hay algún comentario que quieran hacer, ahí Rebeca ya les comentó que va a ir todo en el chat y ella va a ir juntando las preguntitas para que podamos hacer un espacio de reflexión, de preguntas y respuestas un poquito más adelante. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendí en todos estos años con respecto al conflicto y más allá de qué es el conflicto en sí, me gustaría poder que esta noche podamos llevarnos en estas 2 horas que vamos a estar juntos, que podamos llevarnos algunas distinciones básicas y algunas herramientas para aplicar desde ahora mismo que estamos en este espacio de co-creación. Entonces, está dividido en 3 partes principales. Primero, tener distinciones básicas sobre qué es conflicto. Vamos a ver un poquito la diferencia que hay entre conflicto y problema, los tipos de conflicto, cuáles son los elementos del conflicto, la estructura del conflicto, para después irnos ya a enfocarnos un poco más a cómo gestionar los conflictos para que después nos vayamos ya a las técnicas y habilidades para la resolución de conflictos. Una de las cosas que con el pasar del tiempo aprendí es que nosotros vivimos en constante conflicto todo el tiempo, es parte de nuestra vida con nosotros mismos, desde la mañana, de como pan o como galletita de salvado, me tomo un té o me tomo leche entera, me pongo este pantalón o me pongo esta falda, o los muchachos con corbata o sin corbata, me afeito o no me afeito. Me voy en bolo, me voy en ómnibus o me voy en mi auto y manejo. Entonces, todo el tiempo estamos en un conflicto constante y es parte de nuestra naturaleza, es parte también de nuestras relaciones humanas. Entonces, este espacio es para poder mirar de que es algo de lo que no nos vamos a escapar y de cómo vamos a gestionar eso que llega, de cómo podemos hacer que cuando aparezca un conflicto podamos gestionarlo de la mejor manera. Es muy interesante también la experiencia de trabajar con las MIPYMES y las empresas familiares porque a veces pueden generarse varios conflictos cuando se mezclan los roles también en las empresas familiares o mismo cuando tengo mi propio emprendimiento y no puedo gestionarme muy bien con las actividades que tengo o cuando se me mezclan los roles dentro de lo que es la familia y el negocio. Entonces, constantemente el conflicto está presente en nuestro diario vivir. Es algo que está en nosotros mismos, con otras personas, con las personas que nos rodean. Y por eso es tan importante hacer conciencia de eso, de que
no vamos a evitar de que los conflictos aparezcan y es por eso que este espacio es para construir primero distinciones sobre qué son los conflictos para poder ponerlos de nuestro lado, trabajarlo y hacer que eso vaya a nuestro favor y no en contra nuestra. La primera distinción básica es que hay una diferencia entre conflicto y problema, ¿sí? De que la parte del conflicto es, el conflicto en sí es la punta del iceberg, no sé si se ve ahí la imagencita, es la parte que se ve, es el conflicto que se puede dar, ya sea porque se atrasó alguien en darme la tarea o porque había un entregable y no lo hizo a tiempo, pero debajo de ese iceberg que no se ve, todo lo que no se ve, hay un montón de situaciones que se da la parte irracional del conflicto. Entonces, el conflicto en sí es un problema racional desde el raciocinio. Y vamos a ir avanzando un poquito más después para poder hacer las distinciones entre lo que mueve la emoción y a veces puede cegar la razón y es ahí cuando no se puede llegar a un consenso. Nosotros no vamos a abarcar, quiero aclarar esto, no vamos a abarcar la parte de mediación y conflicto porque ese es otro tema, es otra expertise, es otra formación. Nosotros aquí vamos a abarcar la resolución de conflicto más desde la mirada sistémica y desde la oportunidad de construir soluciones desde la gestión de las emociones y desde el lenguaje verbal. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de conflicto en este espacio, hablamos de que tiene que ver con un componente irracional importante hasta el punto en que se compromete, se hace como se compete a todo lo que es la parte personal y eso domina la discusión y en sí esconde el problema. Puede pasar que justamente esa parte del componente personal e irracional hace que el conflicto sea mayor y se separa de un simple problema, ¿sí? Pero debajo de todo ese componente hay una carga emocional que a veces impide que se solucione el conflicto o que se llegue a una resolución de la situación que se está dando. Ahora, cuando hay un problema, es un estado de tensión que surge entre dos o más personas, generalmente porque piensan lo mismo o tal vez lo contrario, tienen intereses parecidos, pero a la vez pueden parecer contrarios y que no encuentran una solución compatible entre ellos. Entonces, una de las primeras cosas que es importante entender es que cuando estamos discutiendo por una situación o por un problema o que ya pasa a ser un conflicto, es poder tomarnos el tiempo para poder mirar, a ver, cuál es el fin mayor que estamos persiguiendo. Porque a veces pasa inclusive en los equipos de trabajo o en la pareja o en la familia que empiezan a haber discusiones por cosas que en realidad todos quieren lo mismo, solo que no están encontrando un punto de inflexión o un punto común para poder acompañarse en el desafío de poder llegar a la meta. Entonces ahí es cuando hablamos de los componentes que empiezan a ser irracionales.
Entonces, para poder graficar y poder desenmarañar y poder entender un poco más a profundidad, yo le hice algunos dibujitos acá para poder trabajar juntos. Primero, eh, el conflicto y el problema. Podemos a partir de esta mirada, yo vuelvo a recalcar de que esta es una forma de trabajo. Hay varias maneras de llegar a la resolución de conflicto. Acá lo que vamos a ver es la resolución de conflictos desde las emociones y desde el lenguaje. Entonces, la primera distinción es que por un lado tenemos el conflicto y por el otro lado tenemos el problema, ¿sí? Entonces, desde lo que es el conflicto, los puntos de vista diferentes frente a una misma situación. Yo les mostraba en el primer slide esta imagen que es muy común cuando hablamos de conflicto y lo que hacen generalmente el facilitador es poner un número que quien para estar del lado de la izquierda, ¿sí? De mi izquierda, ve el número 9 y quien está del lado de mi derecha ve el número 6. Entonces, ahí empiezan los conflictos y uno le dice, este es un 9 y el otro le dice, este es un 6 y ahí ya le dice, sos burro y el otro le dice, te faltan anteojos y ahí ya empieza una pelea, ya empieza una discusión, ya empieza un conflicto, ya empieza un enfrentamiento. En este espacio de compartir, una de las cosas fundamentales es poder entender de que vivimos en mundos interpretativos y que es fundamental poder chequear en las conversaciones si el otro está viendo lo que yo estoy viendo o está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y aquí con esta simple imagen, cuando trabajamos el liderazgo, cuando trabajamos las oportunidades de mejora con nuestro equipo, es poder darnos la vuelta y ponernos en el lugar del otro para ver si yo estoy viendo lo que el otro está viendo. Es muy probable que cuando trabajamos con las personas se presenten este tipo de situaciones, ¿sí? Y cuando vamos creciendo dentro del liderazgo positivo, del tipo de estilo de liderazgo positivo que cada uno de los participantes que están esta noche practiquen, es importante ponerse en el lugar del otro para ver un poco qué está viendo el otro. Y pueden decirme, ah, pero no, espera, ¿por qué yo me tengo que poner? ¿Por qué él no viene a ver? Porque ahí es cuando vemos cuál es mi lugar en el sistema. Yo quiero que se solucione la situación, yo quiero que se solucione el conflicto o quiero seguir haciendo que crezca el conflicto. Entonces es ahí cuando tengo que trabajar mis emociones, gestionar mis emociones para poder trabajar la oportunidad de mejora, de ver qué está viendo el otro que yo no estoy viendo, porque a veces puedo ser yo el que estoy generando el conflicto por el simple hecho de que no me doy el tiempo como líder de equipo, como dueño de mi negocio, o como padre, o como pareja, como amigo, como hermano, en cualquiera de mis roles, no me doy el tiempo de mirar qué está viendo la otra persona, ¿sí? Entonces, viendo un poquito esta imagen, podemos entender de que una de las primeras cosas para desarticular el conflicto es poder tomarnos el tiempo de pararnos en los zapatos del otro,
de ver con sus ojos qué es lo que está viendo y de poder estar en el lugar que está para ver, para poder entender qué está sintiendo. ¿Sí? Bien, entonces, los conflictos pueden ser internos o externos y se busca llegar a un acuerdo teniendo en cuenta que van a haber beneficios y que también van a haber costos, ¿sí? Dentro de lo que es el problema, cuando hablamos de problema, la situación que en este momento es una situación que en este momento no tiene solución. A veces puede ser con solución, a veces puede ser sin solución. Si tiene solución, poder marcar una meta y si no tiene solución, aceptar y en el caso de que aparentemente no tenga una solución, establecer una nueva meta. Si nosotros vemos que sí tiene solución, poder marcar una meta y establecer los objetivos para poder trabajar en la consecución de esos objetivos. Entonces, cuando todavía no está en un nivel de conflicto el problema y nosotros vemos que puede tener o no una solución, de todas maneras podemos arreglar la situación. Entonces, si tiene solución, marcarnos como una meta y si no, ir a la aceptación y revisar cuáles son las posibilidades que tenemos sobre ese problema. Entonces, esta es la primera distinción desde esta área de trabajo de que no es lo mismo un conflicto que un problema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos que conflicto en sí es una confrontación cuando queremos o cuando tenemos intereses distintos y estamos en oposición y nos ponemos, como mostraba el dibujito, desde puntos antagonistas y ya con el objetivo de dañar o eliminar a la competencia o la parte rival o arrebatarle algún tipo de poder para que yo pueda ganar. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la mirada general que hay sobre un conflicto. En este espacio vamos a ver cómo fue evolucionando las oportunidades de conflicto y de que se pueda llegar a un punto. No vamos a hablar de mediación, como dije, pero sí vamos a hablar de oportunidad de resolución y con algunas herramientas que tienen que ver con la negociación. ¿Ok? Entonces, el conflicto en sí es pelear, luchar. Solemos escuchar también, ¿verdad? El conflicto armado, cuando se arman las guerras o cuando hay todos esos problemas bélicos en el mundo o en otros países. Como les decía al inicio, los tipos de conflicto intrapersonal, que desde me tomo un chocolate o me tomo un tecito como pan o como galletita, el otro tipo de conflicto entre personas que es el interpersonal y cuando hay conflicto social ya es entre dos grupos o más grupos, ¿sí? Pero desde esas tres instancias, conmigo mismo o conmigo misma, yo con otra persona y también el social cuando ya es de un grupo contra el otro grupo, ¿sí? Que puede ser por razones políticas, sociales, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, eh, los conflictos que también vemos mucho, que no nos toca en esta parte del mundo, pero que sí se da mucho en otros países por las cuestiones culturales que tienen implicancia religiosa que vemos, ¿verdad? Que hay conflictos armados inclusive por cuestiones culturales, cuestiones religiosas, cuestiones de valores.
los conflictos que también se dan por diferencia de objetivos, cuando no están bien marcados o bien delimitados los objetivos, las cosas que queremos lograr, hacia dónde queremos ir, los conflictos por falta de recursos, ya hemos visto también inclusive conflictos armados por falta de comida, de agua en otros países, conflicto debido a diferentes roles cuando no están bien delimitados cuáles son los roles, y esto se da mucho en las empresas familiares cuando se empiezan a mezclar los roles, en el caso de que, por ejemplo, el papá trabaja con el hijo o el hijo trabaja con el papá o es una pareja o es un matrimonio que son socios y después empiezan a ver sobreposición de roles, se mezclan los roles, llevamos el problema de la casa a la empresa o llevamos el problema de la empresa a la casa y no se separan los roles. También los conflictos que son causados porque no coincidimos en criterios o puntos de vista, y también los problemas personales como causa de conflicto. A veces pasa nomás como pasaba en el colegio, no le quiero nomás, no sé por qué no le quiero nomás, entonces hay una cuestión de conflicto y a veces hay personas que crecen de esa manera, que no trabajan en la autoestima y ya se incorporan en el mundo laboral de adultos, de profesionales y tienen ese comportamiento adolescente dentro de las empresas y dentro de los equipos de trabajo, y es el famoso ñaña, el ñaña nomás, y genera todo un conflicto, conversaciones por cuestiones personales que no tienen sentido en el lugar en el que están trabajando o en el que están armando equipos de trabajo o en el que hay un objetivo que tiene que ver con la rentabilidad y la sostenibilidad, ya sea de una pequeña empresa o de una mediana empresa o de una gran empresa. Entonces, es poder mirar esto que estamos diciendo. Entonces, problema, conflicto y que hay diferentes tipos de conflicto. ¿Por qué es importante entender que hay diferentes tipos de conflictos para poder abordarlos de acuerdo al tipo de conflicto que es? Entonces, como todo en la vida, no tiene la misma, no se emplean los mismos elementos para poder solucionar todas las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante poder entender que cuando estamos dentro de una organización, por ejemplo, vamos a tomar el tema de conflictos por diferencia de valores o culturas, especialmente ustedes que están haciendo crecer y fortalecer sus MIPIMES. No siempre están declarados los valores de la organización, pero todas las organizaciones tienen valores, ¿sí? Una de las primeras cosas que hacemos cuando trabajamos el proceso de transformación organizacional o el proceso de fortalecimiento de la organización es revisar la estructura organizacional, si tiene organigrama, quiénes están en los roles, qué hace cada uno, porque a veces eso genera tremendo conflicto, ¿verdad? Que yo no sé luego lo que tengo que hacer, yo hago todo por todo y el resto no hace nada y es todo un lío, todo un zarambito, un paá que hay que desarticular revisando qué le toca a cada quien para poder acomodar ese conflicto. Otra cuestión que suele pasar en las organizaciones grandes, pequeñas o lo que fuera, es que cuando no están declarados los valores, como por ejemplo en esta empresa, en esta MIPIMES o en esta empresa o mi propio negocio, nuestro valor fundamental es la honestidad, ¿sí? Entonces, a veces yo nomás sé que el valor fundamental es la honestidad y empieza a crecer, a crecer, a crecer mi organización y tengo qué cosa, tengo que contratar personas que vengan a trabajar a mi negocio
Y como no está declarado, no está escrito en ningún lado que nuestro valor es la honestidad y que en esta empresa nosotros somos honestos, le traemos a alguien que de por ahí no hacemos todo el proceso de selección, porque bueno, porque estamos aprendiendo cómo se hace, ¿verdad? Porque esa es toda una ciencia de reclutamiento, selección, fidelización, y entra a trabajar la persona y tiene conductas deshonestas dentro de la organización. Y ahí se genera un conflicto. Cuando hablamos de deshonestidad, va desde que no, o sea, cobró algo y no puso la plata en la caja, o llevó lo que sobró de lo que había y no tenía que llevar. Y empezamos a tener esos problemas de que las personas que empiezan a trabajar en nuestras organizaciones están conflictuándose a sí mismos y a nuestras empresas, a nuestros negocios, porque van en contraposición y están haciendo diferente a los valores que nosotros tenemos. Entonces tenemos que estar poniendo un guardia de seguridad que le tiene que revisar su mochila, a ver si no robó nada, que le tiene que hacer todo así para revisar si no escondió alguna cosa en su ropa, en su pantalón, en su cartera. Imagínense el nivel de energía que se gasta y me podrán decir, sí, pero es necesario controlar, sí, es necesario controlar y también es necesario controlar qué tipo de negocio soy yo, que estoy admitiendo personas que no estén alineadas a los valores que tiene mi organización. Ese es el primer conflicto que podemos revisar. ¿Qué está pasando? Que las personas están en conflicto, van de contramano con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos para que puedan seguir permaneciendo en mi organización. ¿Sí? Bien, y el otro que mencionábamos, cuando somos emprendedores, a veces las circunstancias pueden ganarnos, ¿verdad? Pero el objetivo final de cuando tenemos nuestras MIPYMES generalmente es vivir de lo que me gusta hacer y que esto crezca, ¿sí? A veces no sabemos muy bien cómo, por eso tenemos el Club MIPYMES, que tenemos capacitaciones y espacios para aprender de cómo hacer que el negocio crezca y que podamos vivir de lo que queremos hacer o de lo que sabemos hacer. Y se pueden dar los conflictos porque los objetivos no están bien marcados. Entonces, es súper importante tomarnos el tiempo de decir, ok, ¿cuál es mi objetivo? Y empezar con mi propio objetivo, ¿sí? Porque vimos que uno de los primeros tipos de conflicto son conmigo mismo, que a veces me conflictúo. Quiero, quiero estar sano y esas son las conversaciones internas. ¿Quiero estar sano o no? Dijimos que este año vamos a estar sanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estar sano? La alimentación, el tiempo de ocio, el esparcimiento, un montón de cosas que contribuyen al aspecto de estar sano física, mental, espiritualmente. Dijimos que vamos a sanar nuestras finanzas, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder? Y ahí empezamos a ver qué nos conflictúa. Y cuando empieza a haber un conflicto es o porque no están bien definidos nuestros objetivos o porque nos estamos saliendo de la línea del objetivo. ¿Sí? Y después vamos a ver cuál es la emoción que se conecta con eso, de que cuando salimos de nuestros objetivos nos genera ese conflicto con nosotros mismos, ¿sí? Bueno, yo no sé, Rebeca, si hay preguntas hasta acá. Hasta el momento no. Sí, Ok, yo quisiera aprovechar para, si algunos me estaban consultando por la grabación, esto queda todo grabado. Vamos a estar levantando nuestro canal de YouTube de la WIP, así que
les pido que estén atentos, está con la pestañita Club Mi Pymes. Todas las charlas que vamos desarrollando, vamos cargando ahí la grabación. Así que aprovechando, señora Cintia, me gustaría de repente darle la palabra a la señora Lorena Méndez. Sí, sí, Ella es sí, nuestra, sí, ella ya es le nuestra tenemos. vicepresidenta. Sí, sí, ella es Buenísimo. vicepresidenta de asuntos gremiales aquí de Geniales la aquí Unión de la Industrial Unión Paraguaya. Industrial. Así que bienvenida, señora Lorena. Ella ya nos estaba escuchando, pero quiero Sí, aprovechar para que nos dé unas palabras. Bienvenida, señora. ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Gracias, licenciada Cintia Rodríguez. Entré un poquito tarde a la charla, pero estoy siguiendo. Y cuando mencionas muchos aspectos, nos presenta, ¿verdad? Situaciones concretas y diarias, ¿verdad? Que vamos trabajando tanto en el ámbito profesional, laboral y familiar. Bueno, agradecerle a todos los que están conectados, que están siguiendo la charla súper atentos. Estaba tomando un poco nota de más de 120 participantes que están en distintos puntos del país, no solo acá a nivel de Asunción, capital y central, Valle Mil, Loreto, está Pastoreo, San Juan Misiones, Ciudad del Este. Me encanta que estén todos conectados. Esta es la facilidad que nos da la tecnología de no movernos físicamente y estar actualizando en temas tan importantes y transversal como está tocando la licenciada Cintia, que es la resolución de conflictos. Hasta el conflicto principal es quién soy, qué quiero y a dónde apunto para este año y en los próximos años. Bueno, y por eso es que la Unión Industrial Paraguaya, a través del Club MIPYMES, ofrece este tipo de charlas a nivel, o sea, virtual y también otras presencial que puedan ayudarnos a crecer como personas, como empresarios, a organizarnos, porque ya bien lo mencionaba la licenciada Cintia, esto afecta al clima de trabajo organizacional, al nivel de compromiso de toda de nuestro plantel, seamos 3, 5, 20, 500, es la misma, vamos a decir, la misma complejidad, pero a mayor escala. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente a todas la confianza. Les invito a que estén atentos a los eventos que nosotros promocionamos en el Club MIPYMES, la Unión Industrial Paraguaya. Este club abierto a socios y no socios, pero si son socios UIP, por supuesto, tienen otro nivel vamos a decir, de compromiso por un lado y por otro lado también de mayores productos y mayores beneficios en cuanto a los networking, las ruedas de negocio y bueno, y ahora prepararnos para lo que es nuestra Expo Mariano Roca Alonso que empieza el 6 de julio. Entonces vamos a hacer también nosotros una pausa en lo que son las capacitaciones y las charlas, pero sí tenemos eventos de exposición de MIPYMES los días viernes en el pabellón industrial. Vamos a ir enviándoles las invitaciones para que ustedes conozcan qué hacen las MIPYMES que están dentro del club, a qué se dedican, cómo pueden hacer más y mejores negocios, ver otros proveedores. Entonces el mes de julio nos vamos a concentrar en Mariano Roca Alonso en lo que es la Expo, que este año es en su edición número 40, así que promete temas y la verdad que cosas muy diferentes y muy novedosas. Les agradezco a todos y bueno, les invito a que sigamos escuchando a la licenciada Cintia que nos va a dar la receta mágica de cómo poder salir en el corto plazo, que un conflicto no se transforme en un problema y que menos aún que no tenga solución, que eso es lo que todos no queremos llegar. Gracias y bueno, a continuar con la charla. Muy amable a todos. Gracias, señora Lorena. Bueno, sigan dejando sus consultas en el chat y luego damos otra vez un espacio para ir respondiendo. Hasta el momento está todo bien. Ok, gracias, gracias, gracias. Yo veía tantos mensajitos y decía, ¿será que ya quieren preguntar algo? Están todos saludando, vi gente de Encarnación, de varios lugares del país. Qué lindo poder estar todos conectados. Y cuando hablamos de los objetivos personales, puede llegar a pasarnos de que cuando nosotros somos nuestros propios jefes, es poder ver
que puede llegar a ser un conflicto. ¿Qué hago con tanta libertad? ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Cómo gestiono las oportunidades de negocio? ¿Me voy, no me voy? Em, Ese creo que podría ser otro taller de poder hablar un poco del boicot que se genera cuando somos empresarios, que a veces nosotros mismos somos nuestros propios boicoteadores y cómo gestionarnos con esas oportunidades de mejora. Entonces, cuando están bien definidos los objetivos, podemos entender de que si hay un conflicto, es porque tenemos que mirar si no está bien definido el conflicto o si está bien definido el conflicto, qué es lo que está pasando que hace que haya conflicto con ese objetivo, ¿sí? Entonces, y el tema de los roles, separar bien los roles de poder decir, bueno, hoy vamos a trabajar la estructura del negocio, vos te vas a encargar de esto, yo me voy a encargar de esto, y si en algún momento se genera una situación en la que no podés, pedí ayuda, yo te voy a colaborar, yo te voy a contribuir para que podamos lograr el objetivo, porque eso es lo que pasa en muchos equipos de trabajo, a veces, y mismo en la pareja, en la familia, aguantamos, 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 no decimos porque no queremos discutir o porque no sabemos discutir, y después eso se convierte en una bola de nieve gigante que explota. Explota en una crisis familiar, explota en un divorcio, explota en un despido o explota en que había sido que ya no puedo seguir con el negocio. Entonces, por cada situación que se genera un conflicto es poder revisar qué está pasando abajo de lo que deberíamos ver. El conflicto es la punta del iceberg, pero ¿qué está pasando adentro? ¿Qué está pasando por debajo? Empezando a mirar cómo estoy yo con respecto a este conflicto que se está generando. Entonces, los elementos de un conflicto en sí, la persona, imagínense, en 1998, el Derchat dijo, bueno, vamos a poner un poco en orden esto del conflicto y vamos a empezar a revisar cuáles son los elementos. Y él habla de que hay tres elementos: la persona, el problema y el proceso, ¿sí? Entonces, entendiendo que siempre va a haber conflicto a nuestro alrededor, sea del tipo que sea, porque, por ejemplo, a ver, la lluvia. No, la lluvia no. Vamos a tocar el tema team verano, team invierno o team frío, porque yo veo todos los días así que se discuten en el Facebook, ¿verdad? Que yo amo el frío, que yo amo el verano, que claro, vos amas el frío porque no te vas luego a trabajar. Yo amo el verano porque me tengo que levantar todos los días a las 5 de la mañana y es todo ahí una lucha de quién tiene la razón, si team frío o team verano. Entonces, el conflicto es igual que el frío o el calor. Va a estar siempre alrededor nuestro, va a aparecer siempre, como el sol y la luna. Entonces, dentro de ese conflicto que hay, está la persona, el problema y el proceso. ¿En qué etapa del proceso está? Y yo les cuento una cosa así muy personal, muy de entre casa. En mi casa nosotros todos tenemos un tipo de alergia al cambio de clima, al no sé qué. Entonces cambia el clima y nosotros ya estamos igual, verano o invierno. Estamos, amanece y ya estamos con el achú, 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 se nos cierra la garganta, se no sé qué. Tomamos antihistamínicos, jarabe, no sé, todo lo que hay, yuyo, saumerio y todo ya para ver si no se nos va, ¿verdad? Entonces, como yo sé que eso me va a generar un conflicto y tengo un hijo de 8 años que crece como si fuera que come levadura, sé que la ropa del invierno pasado no le va a quedar. Entonces, previendo que ese va a ser un conflicto antes de que empiece el invierno, porque nuestros cambios de clima son tan drásticos de repente, yo ya me fui, le compré un abrigo y no sé qué, y especialmente una campera porque él se va muy temprano al colegio. ¿Y qué pasó? Que hubieron esos días que ustedes saben que amanece así súper frío, que después sale el sol y los mitadí mueren de calor y perdió su campera.
Imagínense el conflicto que a mí me generó eso. Perdió su campera. Campera una perdida, campera del colegio. Después, al día siguiente, bueno, vamos a ponerte el canguro del colegio, que es así, un cangurito. La misma cosa, canguro perdido. Bueno, le dije, mira, vos te estás a punto de ir desnudo al colegio. Día 3, campera, camperón, perdido. Imagínense, 3 abrigos perdidos. Entonces yo dije, a ver, ¿en qué parte del conflicto, del proceso del conflicto está? Me voy al colegio a buscarle, entonces le digo porque se va a un colegio salesiano y le digo al padre, Gael está a punto de venir desnudo al colegio porque perdió todos sus uniformes, todos sus abrigos de colegio. Y me dice el padre, pero en la coordinación seguro están los abrigos. Ok, tiene una solución esto. Entonces hoy me voy y encontré la campera, el canguro, me falta la campera del colegio que no encontré entre ellos, yo creo que se habrá confundido otro niño porque habían un montón de otras camperas perdidas ahí. Y también recuperé el merendero que yo ya dije, este merendero ya se perdió. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque parecen cosas tan simples que era una perolata todos los días y perdiste tu campera y te vas a ir desnudo al colegio y yo ya no te voy a comprar más ropa y no puede ser hasta que encontré una posible solución dentro del proceso de poder preguntar, ¿será que se guarda la ropa? Y si se guarda había sido la ropa. Entonces, mi solución al principio era, queridas mamás, mi hijo perdió su campera en la mochila de sus hijos, no se fue la campera de mi hijo, no, nadie tenía. Bueno, entonces, siempre van a existir conflictos a nuestro alrededor de qué vamos a comer hoy, qué vamos a hacer hoy, cuánto dinero vamos a invertir hoy para el negocio, cuánto dinero vamos a invertir este mes, cuánto vamos a crecer este trimestre, qué vamos a hacer para poder seguir siendo rentables, qué vamos a hacer para ser sustentables en el negocio y en el medio se pueden empezar a generar un montón de situaciones como nos pasó con la pandemia, que muchos negocios estaban despegando y se tuvieron que gestionar con el conflicto que había a nivel global, porque no era solamente gente que estaba enferma, no había producción, había quiebre de stock, y los pocos productos que habían no se podían transportar porque no salían los barcos de donde se hacía la producción. Entonces, dentro de todas esas situaciones, muchas empresas tomaron la oportunidad del conflicto que había para generar oportunidades de negocio. Por eso que es tan importante ver que dentro del conflicto siempre puede haber una ganancia. Y es uno de los temas que también vamos a mirar juntos. Otros autores mencionan que acá nosotros vimos los 3 elementos que menciona Leiderach, que son persona, problema y proceso. Otros autores dicen de que hay más elementos en un conflicto relativos a las personas, conflictos de persona entre personas, ¿sí? Que pueden ser las sociales o que pueden ser las interpersonales. Entonces, los protagonistas, las personas que están en el conflicto, la dinámica de poder en la relación, cuál es el nivel de poder que yo tengo en esta relación que me está conflictuando, las percepciones del problema, que es lo que veíamos al principio, vos ves 6, yo veo 9, yo veo 9, vos ves 6, y ahí ya empezamos a tener una situación conflictiva, las emociones y los sentimientos, cuando es muy interesante ver en las redes sociales nuestra paraguayidad genuina. Cuando se nos acaban los argumentos, ya empezamos con los ataques personales, ¿sí? Entonces no se solucionan los conflictos. ¿Por qué? Porque no hay una oportunidad
de gestionar o de conversar sobre las oportunidades del conflicto, porque las personas hacen ataques personales cuando se acaban los argumentos y afloran las emociones y los sentimientos. Y las posiciones que tienen que ver con todo esto de quién soy, qué creo, hacia dónde voy, cuáles son mis juicios maestros, mis constructos, mi estructura social, mi estructura mental, mi estrato social, mi situación económica, un montón de factores que hacen que a veces nos dividamos entre los que están a favor y los que están en contra, pero en la vida no es tan así, o soy de acá o soy de allá, porque en realidad somos un conjunto de un montón de cosas y cuando se genera el conflicto, cuando nos olvidamos de mirar el objetivo principal, cuando nos olvidamos de mirar el bien mayor, empezamos a conflictuarnos en cosas que se pueden solucionar o que se pueden zanjar con situaciones de conversaciones o de oportunidades de, a ver, vos pensás diferente, mostrame por qué decís lo que decís. Y no hace falta a veces de que yo me convenza con el simple hecho de que vos me muestres cuál es la razón de lo que vos estás trayendo, de lo que vos estás creyendo. Podemos construir a partir de ese espacio porque no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, por naturaleza, el ser humano cuando ve algo diferente, lo primero que hace es rehuir, huir o atacar. ¿Por qué? Porque no es igual que yo, porque no piensa igual que yo. Entonces ahí se empiezan a generar conflictos porque queremos mantener el status quo. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de eso que nos trae un poquito Pilar Jericó, que si no la conocen, les invito, así pueden googlear. Pilar Jericó habla de un montón de estas cosas y es bastante interesante la mirada que tiene sobre cómo trabajar los conflictos y las oportunidades. Otro de los elementos que mencionan los autores también es que se pueden dar conflictos, otro elemento que pueda contribuir al conflicto son los intereses y las necesidades. Desde qué lugar estoy yo y qué es lo que me interesa y cuáles son mis necesidades. Yo miro, por ejemplo, otros países cómo están súper, hiper, mega preocupados todo el tiempo el discurso, el tema del cambio climático, el calentamiento global, que no sé qué. Y acá en Paraguay no sé qué pasa con eso, tal vez porque somos un país que estamos muy tranquilos todavía, es todo muy selvático. Y el otro día veía uno de estos videos que se viralizó que decían, no vengas a Paraguay, no le cuentes a nadie que Paraguay existe porque todo es tan natural todavía, tipo, no vengan a descomponer el ecosistema del país y poder pensar en eso de que hay otros lugares donde se reúnen y hablan de esto, de cómo van, de cómo impactan la economía, en la sociedad, en los negocios, y nosotros todavía me parece que no estamos muy involucrados porque nuestras necesidades todavía de por ahí no están tan ahí. Nuestras necesidades son otras hoy como país, como sociedad, como cultura misma. Y también los valores y los principios, ¿verdad? Que hace unos meses también había mucho conflicto con el tema del abordaje de la educación en general y habían como posturas muy dispares al respecto, ¿verdad? Entonces, estos autores mencionan de que estos son un poco los elementos que se dan en un conflicto con respecto a las personas. Los protagonistas, las personas que están dentro de la dinámica misma del conflicto, la dinámica del poder en la relación que se está dando el conflicto, las percepciones del problema, desde dónde estoy yo parado mirando, las emociones y los sentimientos, las posiciones, los intereses y las necesidades y los valores y los principios, ¿sí? A ver un poquito, seguimos. Em, a ver,
Este autor que se apellida Redorta, en el 2016 lanzó un libro que está muy bueno, que también es súper recomendado si quieren ahondar en el tema de conflictos, que es gerenciamiento de conflictos o conflict management, que habla un poco de la estructura de un conflicto, de que hay un inicio o unas fuentes y desencadenantes, o sea, por qué se inicia el conflicto, y después hay patrones. Y acá es donde a mí me gusta siempre revisar, como decimos, dónde lo que está el PAA. Porque el PAA, nuestro nudo está en este patrón condicionado. ¿Qué es lo que es un patrón? Es algo que nosotros heredamos, hacemos consecuentemente. Entonces, puede haber un conflicto cuando con respecto a las metas, el contexto, las partes que están involucradas en sí misma, el poder, la función, ya sea del rol que se da, las expectativas. Este es mi favorito. ¿Por qué? Porque cuando yo hago sesiones de coaching o de mentoring para los gerentes o para los emprendedores, el PAA principal está en las expectativas. Yo creí que, yo pensé que, yo decía que, y todo eso está en el imaginario del otro que no declara las expectativas y es un constante. Yo pensé que vos ibas a hacer. Yo pensé que vos ibas a, no sé, yo pensé que vos ibas a pagar la energía eléctrica este mes. Ah, no, nadie no pagó y después ya se cortó. Yo pensé que vos ibas a terminar el reporte para hoy. Yo tenía que enviar ya eso. Yo pensé que vos le ibas a llamar al proveedor. Yo creí que, yo pensé que, yo esperé que. Y ahí es un patrón que se repite de las expectativas constantemente y ahí hay un conflicto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no declaramos las expectativas. Es por eso que este espacio es para trabajar los conflictos desde la mirada sistémica, desde dónde estoy contribuyendo yo para que el otro me esté dando estos resultados de conflicto. Entonces, me voy a adelantar un poquitito y vamos a repasar nomás otra vez o reforzar otra vez la otra partecita con respecto a las expectativas. Yo puedo, como líder, como dueño de la empresa o como gerente de la empresa o como director o fundador de la empresa, tener muchas expectativas. Y si las personas no están cumpliendo con las expectativas, es porque tengo que desarrollar mis habilidades de liderazgo y mis habilidades de comunicación. No existe, señores y señoras y señoritas y señoritos, el hecho de que tiene que saber luego. ¿Por qué? Porque el trabajo del líder es acompañar, el trabajo del gerente es liderar y dirigir. No es cansarse ni creer que ya sabe todo, ni tener la expectativa de que, para eso le pago. No. Ahí es uno de los conflictos. Si volvemos más atrás, decía conflictos porque no están alineados los objetivos. Como líder es importante declarar los objetivos. Los objetivos tienen que estar claros y tienen que ser comunicados. ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde quiero llegar? Y a partir de ahí trabajar para poder llegar. Pero lo primero que hay que hacer es declarar la expectativa. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los más grandes que tenemos con respecto a los conflictos. Las metas, el contexto, la parte, función, pero expectativas. No declaramos las expectativas, lo que yo espero. Otro también es por las vivencias, los ciclos, por ejemplo, ciclos de inundación, ciclo de sequía, ciclo de frío, ciclo de calor, ciclo de no sé qué. Sí, siempre tenemos conflictos por una cuestión
cíclica, que vamos repitiendo patrones. Por ejemplo, las inundaciones. Si yo me voy y me quedo en el mismo lugar que ya sé que me voy a inundar, me va a agarrar otra vez ese conflicto. Entonces, es poder prever qué voy a hacer para poder evitar esas situaciones de conflicto. El estilo de vida, la complejidad que tienen las situaciones que a veces no sé cómo resolver. Y está bien decir, no sé, como me dicen algunos gerentes, no sé más cómo decirle, no sé cómo hablarle, no sé cómo explicarle. Esas habilidades se adquieren las habilidades de liderazgo, las habilidades de comunicación, las habilidades de trabajo en equipo, son habilidades, se aprende. Hay algunas personas que traen como cosas innatas, ¿sí? Que ya parece que ya tienen incorporado, pero eso se puede aprender a saber delegar, a saber cómo hacer feedback o retroalimentación, a poder incentivarle a las personas para poder lograr el objetivo en equipo y que eso no sea un conflicto. Bueno, y entonces Redorta decía que hay un inicio, un patrón y un final, ¿sí? Entonces, dentro del final siempre va a haber un efecto, va a haber un resultado. Y sobre ese resultado es cuando nosotros podemos revisar y ver qué puedo aprender de esta situación. ¿Cómo puedo hacer de que no se vuelva a repetir ese patrón? Porque a veces es un círculo vicioso, ¿verdad? Empieza el sarambí, todo el desastre, sobrevivo al sarambí y después llega a su final el sarambí, quedan los efectos y, bueno, ya está, pasó. Después, vuelta a empezar. Y la vida es muy simpática, la vida nos da la oportunidad de aprender, ¿sí? Por nuestra propia costilla o por la costilla de otros. Y a veces cuesta pasar de grado. Parece que queremos repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces ahí está el conflicto intrapersonal conmigo mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no puedo salir de esto? Y ese es el famoso date cuenta. A veces no nos damos cuenta. Y es cuando existen oportunidades de aprendizaje, ya sea por terapia, para poder hacer un espacio con un psicólogo, para poder darme cuenta de mis oportunidades de mejora, hacer terapia donde estoy trancado, o con un coach si no puedo avanzar en los negocios, o con un mentor cuando no entiendo y quiero aprender. Entonces, es poder mirar todas las oportunidades de mejora y de crecimiento, ¿sí? Pero son espacios muy personales. A veces les va a pasar también de que como lo que no se da cuenta y no se da cuenta, no se da cuenta porque todavía no es su momento y a veces nosotros le queremos enseñar al otro. A veces no, nos pasa un poco, ¿verdad? Acá en casa de que nosotros somos muy emprendedores y queremos contagiarles del emprendedorismo a todo y vemos el potencial del que es emprendedor en nuestros amigos y queremos así tipo, che, ¿y por qué no inicia un negocio? ¿Por qué seguís siendo empleado? Y no, es todavía su momento. Él tiene que construir su propio proceso, su propio espacio y a veces nosotros podemos ver todo el potencial que tiene la persona para iniciar su propio negocio, pero todavía no está listo, ¿sí? Entonces, es poder mirarnos a nosotros mismos primero de cómo estamos, dónde están nuestras expectativas especialmente, y ese es el desafío que les quiero dejar esta noche. ¿Dónde están mis expectativas conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mi negocio, con mis socios, con mi país? Porque a veces tenemos muchas expectativas y no las declaramos. Somos un país así, kiriní, 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 no decimos las cosas y tenemos que decir, porque a veces pensamos que vamos a pelearnos porque decimos o pensamos diferente. Entonces, es aprender también a declarar mis expectativas, a declarar lo que siento o cómo pienso y que eso a veces puede generar un conflicto,
pero no es una cuestión personal, ¿sí? A ver, un poquito, vamos avanzando. La gestión de conflictos. Una de las primeras cosas, después de entender de que los conflictos existen y van a existir como el sol, la lluvia, el frío, el calor, es que podamos mirar el conflicto. Cuando nosotros miramos el conflicto, de poder hacer el análisis del conflicto, hay 4 áreas grandes que también este es el desafío de poder empezar a mirar. Bueno, a ver, este es el Sarambí que hay. Y me encanta nuestro idioma guaraní porque ejemplifica tantas palabras, ¿verdad? Como ellos, como dicen en los libros. Conflicto, nosotros tenemos Sarambí. Cuando dice cuello de botella, nosotros tenemos un PAA que tenemos que revisar dónde lo que está parando es más significativo. Entonces acá nosotros cuando miramos el conflicto hay 4 cosas principales. El contexto, dónde está pasando. Y dentro de ese contexto hay que identificar algunas cuestiones sociopolíticas, económicas, medioambientales, geográficas e históricas. No nos podemos abstraer, o sea, no podemos decir no me importa nada de lo que pasa de estas cosas porque sí nos afectan, especialmente cuando tenemos nuestros propios negocios y no importa luego si no tenemos nuestros propios negocios porque igual vivimos en un lugar que nos afecta la economía, que nos afectan las cuestiones sociopolíticas, que nos afectan las cuestiones socioambientales, que nos afecta todo. O sea, nosotros vivimos en Paraguay, pero nos afecta lo que pasa en el Mercosur, ¿verdad? Nos afecta lo que pasa, vivimos en un sistema que está dentro de otro sistema y de otro sistema no podemos decir, ay, no, no me importa, ¿verdad? Sí nos involucra y sí nos importa. Entonces, una de las primeras cosas es poder decir, bueno, ¿en qué ámbito está pasando esto? Esto es algo social, es algo político, es algo económico, es algo ambiental, esto es algo histórico, como lo de las inundaciones, por ejemplo, eso es algo histórico, ¿verdad? Que siempre es un conflicto, pero ya es algo histórico y hay que ver cómo se va a subsanar esa situación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, además de mirar el contexto en sí, es poder identificar cuáles son las cosas que desencadenan el problema o el conflicto en sí. ¿Cuáles son esas cosas que no se ven por arriba, pero que están latentes ahí abajo de que nosotros vemos la punta del iceberg, pero que hay situaciones son impulsadores que están por debajo? Y después también, ahora que ya vimos cuáles son los elementos, que hay 3 por un lado y que después hay otros elementos cuando tiene que ver ya el conflicto con las personas, el poder analizar las partes en conflicto, los actores claves, las posiciones, los intereses, las necesidades y las relaciones. A veces nosotros podemos estar en un conflicto vecinal, por ejemplo, el tema de la música. Acá en Itagua hace poco se tuvo que intervenir la municipalidad, la fiscalía, la no sé qué, para cerrar un negocio porque los muchachos se pasaban ya de los decibeles de la música y no le dejaban dormir a toda la ciudad entera. Entonces, ahí, por ejemplo, hubo un conflicto que se tuvo que ver quiénes eran, identificar los actores y como no se pudo hacer una cuestión innominada, no se le pudo ir a no sé, multar, porque creo que hay una disposición que tiene que ver con los decibeles de la música y no, eran un montón de gente que venía y ponía su coche con toda la música fuerte. La intervención que se hizo fue clausurar el negocio que era el que estaba expendiendo, vendiendo las bebidas a los clientes que ponían su música fuerte. Entonces, eh, los intereses era la necesidad de dormir que tenía la ciudadanía. Y por el otro lado está la necesidad de ocio y dispersión que también tiene la ciudadanía. Entonces, ese era un conflicto, es un conflicto bastante interesante de analizar, pero sin tomar partido. Es poder ver dónde está el patrón
de conflicto para poder desarticular el conflicto. Y esa es la oportunidad que tenemos al aprender a utilizar estas herramientas. No tomar partido por ningún lado, sino analizar las partes, analizar el contexto y identificar los desencadenantes para poder hacer un análisis del conflicto y también identificar la dinámica de los conflictos, las tendencias, las oportunidades y los escenarios. Con respecto, yo ahora tengo 42 años, ¿sí? Cuando tenía 25, los que tienen más o menos mi edad, se van a acordar de que era esa práctica de poner la música a todo volumen y se daban las estaciones de servicio. Después se hizo una intervención, y las estaciones de servicio dejaron de tener ese tipo de clientes que venían a poner música a todo volumen. En esa época yo vivía en Ciudad del Este y la moda era el funky brasilero. No se imaginan lo que eran esos baffles, no se podía dormir, no se podía estar, eh, no sé, era una cosa. Y encontraron la forma de desarticular el conflicto. Y va cambiando nomás. ¿Por qué? Porque las necesidades, las oportunidades, los escenarios y las tendencias van mutando, van repitiéndose los patrones. O sea, hay cosas que sí, que es cíclico. Ya vimos esto, las inundaciones, la guerra, la economía, la hambruna, la tecnología, las cuestiones políticas, ideológicas, de negocios. Es así, es cíclico, ¿verdad? Va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, poder mirar dónde está el conflicto y qué podemos aprender de las situaciones que se dan. Ahora, eh, cuatro cosas que son importantes que más allá del contexto en sí donde se da el conflicto, que puede ser comunitario, escolar, familiar, de pareja, de negocios, del lugar en el que se sitúe el conflicto, hay como un ciclo evolutivo, ¿verdad? Entonces, están las creencias y las actitudes, lo que yo creo y dónde estoy parado, el conflicto en sí, en lo que no encontramos un punto común y que no estamos de acuerdo y que nos conflictúa, la respuesta hacia el conflicto y el resultado que nos da esa situación. Y ahí vuelta a empezar. Entonces, que cuando nosotros vemos que hay un conflicto, nos pasa a los que somos padres, ¿verdad? Que cuando es chiquitito es una situación y a medida que va creciendo se van presentando otras situaciones y vamos aprendiendo a resolver, damos respuesta al conflicto, tenemos un resultado y vuelta a empezar. Entonces, eh, a mí me da la sensación siempre de que los conflictos son como la pelota tata, ¿sí? Viene la pelota tata y es nuestra capacidad de respuesta es la que va a hacer que nos quememos más o menos o que no nos quememos, ¿sí? Y que tengamos el resultado que esperamos. Pero es así que podamos mirar, de que miremos el conflicto, dónde está el problema, por qué está pasando esto, cuáles son los elementos subyacentes, o sea, qué es lo que pasa debajo de esta situación que tal vez no queremos decir o no queremos hablar porque queremos evitar una situación y después se va haciendo más grande, ¿sí? Entonces, eh, tiene aspectos positivos, muchísimos aspectos positivos tienen los conflictos. Y cuando aprendemos a jugar el juego y cuanto más rápido, y es un entrenamiento, sí, es un entrenamiento, se adquieren las habilidades para poder gestionar el conflicto, para poder aprender, incorporar primero que la conciencia de que va a existir conflicto y cómo voy a hacer para que cuando vengan los conflictos yo pueda estar más o menos listo o más o menos preparado para ver qué va a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, los padres de los que ya pasaron por hijos adolescentes
ya más o menos saben cómo viene la cosa, si es que hay otro en cola de cómo va a ser, pero nunca va a ser igual porque todas las etapas son diferentes, porque todos los hijos son diferentes, porque todas las necesidades son diferentes, porque el mundo va evolucionando y todo es diferente, pero más o menos ahí ya sabe cómo viene. Lo mismo en los negocios, cuando yo ya sé más o menos que este proveedor es conflictivo o yo ya sé más o menos que este cliente me bicicletea para pagarme, entonces yo ya voy previendo cuáles son las herramientas que voy a utilizar para poder minimizar el conflicto, el impacto y el resultado que va a tener en el negocio o en la producción o en la productividad, ¿sí? Entonces, la respuesta al conflicto se co-construye, es una co-construcción y esto es algo muy importante de mirar, de que hay gente que dice, ah, no, yo no le dije nada. Bueno, no decir también es una co-construcción para generar un conflicto. No decir, no hacer, dejar pasar, ¿sí? También es parte de una co-construcción del conflicto, ¿ok? Entonces, siguiendo un poquito en los aspectos positivos que nos da el conflicto, hay otro autor que es muy interesante de leer que se apellida Cascón, que bueno, como les va a quedar todo esto grabado, ustedes pueden ir googleando después para poder, si les interesa, introducirse más a profundidad de lo que van diciendo estos autores. Y miren que nosotros tocamos así al paso nomás porque tenemos 2 horitas para charlar de esto, pero esto lleva muchísimo tiempo de entrenamiento, de ponerlo en el campo, de trabajarlo, de hacer prueba y error, de a ver qué técnica me funciona más, a ver en qué nivel del conflicto y de la gestión del conflicto estoy. Entonces, acá este autor habla de que cuando existe una percepción de la tensión, es muy interesante porque él no dice acá conflicto, percepción de una tensión. Y él empieza a hablar ya de las actitudes que tomamos. Y él habla de 5 en especial. Una que es la de competir. El famoso yo gano, vos perdés. La otra es acomodándome. Pierdo, ¿sí? Pierdo, yo cedo nomás y te dejo ganar. Bueno, está bien, listo. Eh, entonces no se tienen en cuenta mis intereses y lleva nomás. No quiero problema, lleva nomás, ¿sí? Y el otro, evitando. Hago como que no me importa, pero en realidad pierdo yo, perdés vos, perdemos todo. Desde la, a ver, desde esa no me interesa aparentemente, pero en realidad sí me va a afectar de alguna manera. Y el otro que es colaborando, que es el yo gano, vos ganás, soluciones que satisfagan a todas las partes. Y para esto hay todo otro mundo que es el modelo del win-win o el de la negociación de Harvard, que es otro mundo súper apasionante de los estilos de negociación, de los estilos de minimizar los impactos en los conflictos. Pero ese es otro apartado muy interesante que también, si les interesa, es simplemente pueden empezar a investigar modelo ganar-ganar. Hay un millón de literatura, hay podcasts, hay videos, hay un montón de gurús enseñando cómo utilizar el modelo ganar-ganar. Y después estamos con el otro, con la otra actitud que dice Cascón, que es el compromiso o la negociación, cuando puede llegar a ser muy difícil que se dé una colaboración plena, se buscan soluciones estancas o soluciones por partes o soluciones en que las partes puedan ganar en lo fundamental, ¿sí? Pero no es un ganar-ganar, sino que se negocia un compromiso, ¿sí? Ok, bien. A ver un poquito. Bueno, no sé, Rebeca, hasta acá si hay alguna preguntita. Bueno, la verdad que sí surgieron algunas.
un comentario también del señor José López acerca de ciertas metodologías que ayudan a las mejoras organizacionales, como es el Kaizen, por ejemplo. Esto, Sí. ¿por qué no de repente ver de realizar otra charla sobre ese tema, verdad? Y después, otra consulta que hace el señor Federico es, ¿qué sería el método F? Empresas familiares exitosas, creo que viene a ser eso. No Mm. estoy equivocado. Pidió alguna información acerca de ese método. Método F. No, no conozco el método, no Bueno, conozco. El Kaizen sí, pero el F no conozco. el F, sí. Yo estuve investigando un poquitito, dice empresas familiares exitosas, pero sería otro tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, otra consultita. Dice, buenas noches, profe. Y generalmente también ocurre que cuando nos aclara el conflicto, queda latente ese problema. ¿Verdad? Un Totalmente. comentario del señor Pablo. ¿Y qué posibilidades habría de desarrollar una charla o taller sobre mediación laboral? Justo lo que Mm, estuviste comentando, ¿verdad? Al principio, que eso es otra rama, ¿verdad? sí. Podríamos ver. Justamente es interesante que vayan dejando este tipo de sugerencias en el chat, porque con el Club Mi Pymes vamos a seguir desarrollando un ciclo de varias charlas y estos temas que ustedes van dejando ahí, nosotros vemos luego para poder desarrollar sin problema. Bueno, Ok. podemos seguir, señora Bueno, Silvia. ya nos vamos a la última partecita. Gracias, Rebeca. Entonces, cuando hablamos un poco, lo que nos decía uno de los participantes, creo que era José, que hablaba sí, de la mejora continua del Six Sigma y el Kaizen, que es la metodología que ayuda mucho al respecto de las oportunidades de mejoras organizacionales, incluyendo todo lo que tiene que ver con el clima laboral y de tener las oportunidades y las funciones claras. Es tan maravilloso poder ver y decir que hoy en día existen tantas herramientas y tantas metodologías que nos pueden ayudar a poder avanzar en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros negocios, porque ese es el principal activo que ustedes tienen, esas ganas de hacer, ese fuego del fundador que yo siempre les digo cuando trabajo con las empresas familiares, ese fuego del fundador que nace desde las ganas de hacer diferente o desde las ganas de poder darle a su familia lo que necesita. Ayer estaba viendo esta película, no sé si la vieron, súper recomendada, del mexicano que se le ocurre ponerle picante a los chitos y a los doritos y a los no sé qué, que es de la fábrica de PepsiCo. Y él era un señor que limpiaba, ni siquiera era de mantenimiento, era el que limpiaba el piso, un mexicano, verá que era discriminado por su color, o sea, cero oportunidad iba a tener y cómo él hizo desde la necesidad y desde la creatividad y desde ese espacio de escucharle al equipo las oportunidades de mejora. Entonces, yo creo en las metodologías, yo creo en los libros, amo los libros, me encanta leer muchas cosas, aprendo y crezco. Y lo que más amo de todo es la capacidad que tiene el ser humano, las personas de ser como, yo siempre digo, como una licuadora. Y yo me siento un poco como una licuadora, ¿verdad? Porque yo soy hotelera, soy licenciada en hotelería, tengo 3 especializaciones en coaching, tengo planificación estratégica, sistema integrado de gestión, un montón de cosas. Vengo de un mundo en el que mi abuelo eran campesinos, por un lado, mi papá es de Uruguay, ellos tienen una empresa familiar, siempre nos enseñaron que tenemos que tener nuestros propios negocios, pero que también tenemos que trabajar para otras personas para aprender. Entonces son una mezcla de muchísimas cosas y a partir de ahí es qué puedo darle yo al mundo. Y una de las cosas que yo aprendí en este proceso es que yo puedo enseñar todo lo que aprendí.
yo soy como una licuadora, así, todo como un embudo, y todo lo que voy aprendiendo le doy de lo que yo sé, de acuerdo a lo que creo que las personas están esperando, le doy un poco de lo que yo sé. Entonces, creo que lo más importante, más allá de las metodologías, es poder como emprendedor, como empresario, sentarnos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy yendo? Porque van a aparecer situaciones en la vida y como lo que está ahora en pantalla, todas las personas adoptamos, me van a disculpar mi dislexia porque a veces hay una letra de más, hay una de menos, están así mezclados, por ejemplo, por ahí dice, por ejemplo, adoptamos una posición en cuanto aparece un conflicto. Y los autores mencionan de que hoy en día hay como dos grandes grupos. Están los que se confrontan y están los que colaboran. A mí me gusta mucho, después de haber trabajado en situaciones tan conflictivas, les dije que inicialmente soy hotelera. Ustedes no se imaginan la cantidad de conflictos, la cantidad de pelota tatá que tuve en mi vida trabajando en hoteles. Sí, ese es un, no sé, un doctorado en gestionar conflictos, personas conflictivas, clientes conflictivos desde la cooperación, porque ¿qué vamos a hacer con el huésped que viene de mal humor o que se tomó unas copas de más o que no quiere pagar la cuenta o que se va sin pagar la cuenta? Imagínense todas esas situaciones conflictivas. Entonces ahí el poder decir, bueno, vamos a hacerlo desde cuál va a ser mi posición frente al conflicto. Y yo aprendí, para mí, la que más resulta es la colaborativa, pero la aprendí. También estuve en el otro del confrontacional, donde tuve una actitud competitiva, donde en algún momento tuve abuso de poder o autoritarismo cuando no era líder, cuando yo estaba solamente para ser jefa y dirigir y terminar acá y hacer acá y quédate acá y la. ¿Por qué? Porque yo tenía que ganar a costa de la otra persona, porque esa era la filosofía de la empresa en la que yo estaba, hasta que yo entendí y dije, bueno, a ver un poco, yo no soy feliz con esta situación porque ya es demasiado desgastante, hay peleas, hasta peleas físicas ya habían en algunas empresas y era realmente durísimo trabajar en esos ambientes tan hostiles y dije, bueno, yo no quiero seguir trabajando en este tipo de negocios, me voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, es poder también mirar dónde está mi corazón como fundador. Yo quiero vivir de esto, quiero hacer que otras familias prosperen a través de mí, quiero llevar sustento a mi hogar, quiero ganar dinero con lo que me gusta. ¿Cómo me voy a gestionar con esto? ¿Qué voy a hacer el día de mañana, dentro de 30 años, cuando yo ya sea mayor? ¿Qué voy a hacer con la empresa? ¿La van a heredar mis hijos, mis nietos? ¿Y de qué se van a acordar que yo era un dueño déspota o que era un líder inspiracional? Entonces, a medida que se van abriendo situaciones en la vida y se van presentando situaciones en la vida, podemos tomar partido. Y en realidad no es que podemos, lo hacemos constantemente. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones frente a una situación. Entonces, el poder decir qué voy a hacer con respecto a esta situación, hay algunas recomendaciones para poder abordar un conflicto, así como ya estuvimos viendo algunas cosas. A ver un poquito acá. Primero, lo que les decía de Pilar Jericó. Pilar Jericó habla un poco de que cuando ella dice que ella nos muestra esta manera. Como les dije, hay varios autores, nadie tiene la verdad absoluta, cada uno muestra de su experiencia y comparte lo que aprendió y lo que sabe. Pilar Jericó dice de que las alternativas que se pueden dar es que me beneficie o que me perjudique en igual o similar medida
el conflicto que hay. Entonces, ella lo que propone es que se pueda lograr el consenso y nos muestra un poquito de que dentro del conflicto nosotros tenemos la capacidad de huir, que eso es algo súper antropológico, ¿sí? Y huir o desatender, hacerme el ñembotabú con la situación que hay. Ñembotabú, me voy, ñembolomo, me voy, no le hago caso al conflicto que hay. Entonces eso es perjudicial tanto para mí como para el otro y hay bajo compromiso. Ahora, por el otro lado tenemos cuando hay alto compromiso y beneficio para el otro, hablar y persistir. Y también ahí se puede dar una situación que se cambia la situación y que se vuelve algo un poco más activo. Y cuando simplemente estamos en el desatender, estamos en el mantener el status quo, no hacemos nada, tipo no me importa y después el problema me estalla en la cara. Dejo que pase, no digo nada y por eso en la invitación del video decíamos que a veces evitamos conversaciones para no tener conflictos y después esas conversaciones que no tuvimos generan conflictos mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, Pilar Jericó también es otra autora muy interesante para poder googlear y aprender más de ella. Tiene videos, así es que no les gusta tanto leer, pueden poner y escuchar, y dice cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, 7 cositas para tener en cuenta, recomendaciones, ¿sí? Y es súper lindo poder ver que si ustedes toman cualquiera, o sea, este no es 1, 2, 3 los pasitos, son recomendaciones. Pueden empezar por el número que más le guste, ¿sí? Pueden hacer un sorteo y dicen, vamos a empezar por él y pueden empezar por cualquiera de ellos. Entonces, ya vimos cómo mirar el conflicto, de que existe, que va a existir, y mirar las causas. ¿Por qué está pasando esto? Por ejemplo, bebé que llora y todavía no sabe hablar y nosotras las mamás tenemos que mirar profundamente. Cuando más miramos, decimos, o tiene sueño, o se hizo popó, o tiene hambre. Y después ya nos volvemos un poco más expertas. Al mirar el conflicto ya sabemos cuándo es llanto de sueño, llanto de bañarse o llanto de comer. Ahí Federico se ríe, parece que también ya tiene experiencia en eso. Ya está entrenado Federico. Bueno, después identificar, tomarnos el tiempo para identificar qué está pasando, mirar las causas y después tomarnos también el tiempo para identificar. El identificar el problema que está pasando, el conflicto, más allá que solamente el conflicto, tomarnos el tiempo. Y esto también de tomarnos el tiempo tiene que ver con el pensar y tiene que ver con el respirar. Y ahí también el comprender, generar empatía, lo que decíamos al principio, pararnos en los zapatos del otro para poder entender lo que le está pasando, de poder estar nunca vamos a poder entender el dolor real de la otra persona. Por ejemplo, cuando hace muchos años, cuando a una amiga se le murió su abuela, yo decía, ay, pobrecita, ¿verdad? Pero ahora que mi abuela ya murió hace muchos años, cada vez que se le muere su abuela a un amigo, yo más o menos entiendo un poco más su dolor porque ya estuve ahí, ¿sí? Y a veces nos pasan los conflictos que no entendemos porque no generamos la empatía de estar en el lugar de la otra persona. No estamos ni cerca de estar en el lugar de la otra persona porque tiene que ver con el ego, ¿sí? De poder, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a irme ahí, yo no voy a, ¿sí? Entonces, a medida que trabajamos, ese es otro tema, cuando trabajamos el autoestima, el amor propio, no hay tanto ego en el medio, no hay tanto de yo te gano, yo te gano, sino que es más desde la contribución de que, bueno,
yo sé que algo voy a ganar de este espacio, por lo menos experiencia, ¿verdad? Y después asumir. Hay situaciones que, como decíamos un poquito más atrás, es una co-construcción, somos corresponsables. A veces queremos poner la culpa, toda la culpa en el otro. Y yo soy parte también de esta situación. Yo soy parte del calentamiento global, yo soy parte de la economía, yo soy parte de la evasión de impuestos, yo soy parte de, no sé, de todo lo que pasa a mi alrededor, yo también soy parte, porque digo o porque no digo, porque hago o porque no hago. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? No estoy hablando de culpa, estoy hablando de responsabilidad, porque desde la responsabilidad se puede responder para poder construir. El otro, la otra posibilidad que hay para poder trabajar es poder pensar, tener en cuenta que ya estuvimos viendo más atrás todos los escenarios posibles. ¿Esto por qué está pasando? ¿En qué escenario está esto? ¿Esto es social, económico, geográfico, histórico? ¿Esto está pasando de nuevo? ¿Esto ya pasó antes? ¿Cómo solucionaron? ¿Por qué voy a volver a inventar la rueda si ya se inventó la rueda? A veces tengo que mirar el histórico nomás, es decir, uy, ¿cómo fue que solucionaron esto? Vamos a ver cómo hicieron. Y ya podemos pensar, tener en cuenta los escenarios posibles para también poder tener las posibles soluciones y comunicar, conversaciones efectivas. Ese sí, Rebeca, te puedo contribuir con otro taller. Comunicación, conversaciones efectivas, que es a veces ese es el pan más grande que tenemos, las expectativas que no sabemos cómo declarar porque tampoco nos enseñaron a escuchar, que es parte de las conversaciones efectivas, solo nos enseñaron a hablar y para poder comunicarnos necesitamos escuchar activamente para poder avanzar hacia una posible negociación, ¿sí? Porque yo tengo que abstraerme y estar conectado con lo que me está ofreciendo el otro para ver si me va a funcionar o no. No solamente estar en mi posición, ¿verdad? De eso se trata también ese otro modelo de negociación. Y el elemento de poder tener foco en el ganar, ganar, de poder llegar a ese punto de negociación del conflicto, de poder armar un acuerdo en el que podamos llevar un ganar, ganar. Porque nos enseñaron solamente yo gano, vos perdés, o vos ganás y yo pierdo. Pero hay herramientas desde la comunicación efectiva y desde el modelo del ganar, ganar, que se pueden llegar a hacer grandes negocios. El otro día le empecé a escuchar a un nuevo autor que estaba por leer, pero no hay libros disponibles en español y mi inglés todavía ahí nomás. Entonces me sorprendió mucho porque el podcast y el hombre este contaba su experiencia de que se asoció con una plataforma que hace las traducciones directas por inteligencia artificial y él decía, muchísimos años yo quise hablar español y ahora ya ni siquiera es necesario porque traducen automáticamente. Él hablaba en inglés y la inteligencia artificial usaba su misma voz sintetizada y era él dando la charla sin traductor ni nada. Entonces, ya, ya no hacía falta comprar el libro, había que escucharle nomás en español encima, ¿verdad? Tiene así algunas cositas para mejorar, pero lo que les quiero decir es que hoy en día todo esto que yo les dije, más allá de que va a estar disponible y todo, el poder volver a escuchar y el que puedan profundizar va a depender mucho también del nivel y las ganas que tengan cada uno de ustedes, porque es muy probable que si no son todos, casi todos sean autodidactas, porque tener sus propios negocios generalmente es algo que aprendió por sí mismo y en el camino prueba y error y se fueron formando y se fueron fogueando, ¿verdad? Entonces, de estas 7 cosas, pueden tomar, de estas 7 recomendaciones para abordar el conflicto, pueden tomar el número que quieran y empezar a hacer conciencia de una de ellas. Ok, voy a empezar, pero con algo real, con algo que yo pueda decir. Me voy a tomar
un poco más de tiempo para poder saber qué es la empatía, qué es ser empático. Y cuando hablamos de empatía tiene toda un significado y un significante y también tienen límites. Porque no es que yo me voy a poner como alfombrita de piso porque soy requete empático. No. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con el autoestima, con el amor propio, de salirnos del ego para entrar al eco y abordar la empatía desde la conexión y la conciencia del todo, de la contribución al todo. Desde donde estoy, yo estoy contribuyendo al todo. ¿Sí? Bueno, a ver. Cositas básicas, tomé algunos puntos. El de comprender, de promover la empatía, ponerse en el lugar de los demás y considerar cómo se sentiría esa persona en una situación determinada. Fomentar la empatía, que es poder ayudar a crear comprensión y compasión hacia los demás para poder resolver conflictos de manera más efectiva. Entonces, esa es una de las razones por las que yo estoy acá, de poder fomentar la empatía para poder ayudar a resolver conflictos. Entonces, ¿cómo yo fomento la empatía? Yo me pongo en el lugar de los participantes cuando yo no sabía cómo utilizar estas herramientas y me fui dando tumbos y tumbos por el camino hasta que un día dije, bueno, vamos a leer acá, vamos a leer allá, vamos a hacer acá. ¿Y qué tal si usamos este método? Que ni siquiera es una metodología, yo le digo, es una licuadora que sirve un montón de cosas y sale algo, ¿verdad? Demasiado cara dura, yo voy a hacer en la vida, si alguna vez digo, porque tengo tantos maestros en la vida que si voy a decir, esta es mi metodología, voy a rementir, ¿verdad? Porque no sé. Entonces, esto es algo que les puede servir desde donde lo tomen y yo les digo quiénes son los autores para que ustedes también se puedan ir involucrando y aprendiendo. El otro de comprender, identificar y gestionar las emociones durante los conflictos. Este es un trabajo bellísimo, que es un camino que a mí, por lo menos para mí, fue un camino súper duro, el poder aprender a identificar y a gestionar las emociones. Y yo siempre digo que cuando yo empecé el camino del coaching hace más de 10 años, fue justamente porque yo era el conflicto. Yo era el conflicto, porque estaba conflictuada con mis emociones y a través de todo el proceso maravilloso que hice del coaching personal, de crecimiento personal, me encontré de cómo mis emociones me predisponen hacia la acción y que cada acción me llevaba hacia una situación de conflicto. ¿Y cuáles eran las situaciones? Miedo, huir o escondernos. Esto es súper natural, nos puede pasar a todos. La cuestión es reconocer en dónde estoy con estas emociones. La ira, que es atacar. Vieron que hay personas que son súper conflictivas y que atacan todo el tiempo, se sienten atacadas. Tristeza, soledad o ganas de llorar y decimos, ¿por qué lo que estás llorando si yo te estoy explicando nomás la situación? No, y porque vos me estás retando y otra vez. No, espera, vamos a hablar. ¿Sí? Vergüenza es otra emoción, miedo al ridículo. Entonces, para no decir, para no pasar ridículo, a veces yo no digo, o para no hacerle sentir ridículo al otro, y se va haciendo más grande el conflicto. La culpa, esa es vivir en la cultura de la culpa. Ella tiene la culpa, él tiene la culpa, todos tienen la culpa. Y esta noche lo que vimos es que somos co-constructores, co-creadores de los espacios de conflicto, ¿sí? Y cuando hablamos de la co-construcción, hablamos de la corresponsabilidad, porque la culpa lo que hace es condenar y no solucionar. ¿Se queda ahí? La frustración y las expectativas, lo que veíamos más atrás.
el no declarar lo que quiero nos lleva a la frustración y la decepción de la autoestima, porque a veces el conflicto, cuando no sabemos gestionar el conflicto, ya otra vez hice mal, ya otra vez me equivoqué, ya otra vez, y ahí empieza a atacar el autoestima. Entonces, el poder comprender y gestionar las emociones durante los conflictos es fabuloso. Entonces, les dejo también el desafío de poder hacerse un autoanálisis, de poder test de estilos de liderazgo. ¿Cuáles son las distinciones de las emociones y también las emociones dentro de los conflictos que se dan? ¿Sí? Bien, y pensar estrategias como la respiración profunda, contar hasta 10, poner en pausa, calmarse antes de responder, mantener la calma y tomar decisiones racionales. No personalizar, sino desde la razón, no desde el ataque personal, sino desde la razón, cuáles son los escenarios posibles. Y que podamos en un momento llegar al ganar, tener en cuenta cuál es el objetivo principal. Y esa puede ser una declaración muy importante. Vos querés vivir bien, yo quiero vivir bien. Vos querés ganar plata, yo quiero ganar plata. Este negocio está para que ganemos plata. Yo te contrato a vos para que vos trabajes, des tus talentos, des tus dones y yo cada 15 o cada fin de mes te voy a dar la plata que acordamos y vos con eso vas a poder pagar tus compromisos financieros y vas a poder llevar pan para tu comida, para tu casa. Bueno, yo me voy a quedar contigo 3 años, vamos a trabajar juntos y después yo voy a poner mi propio negocio también. Perfecto, listo. Están acordadas las expectativas y no hay conflicto. Entonces, yo ya sé que el otro se va a ir. Porque ese también es otro conflicto en las empresas familiares, el tema de las lealtades que se generan y que no se sabe cómo salirse. Bruce Bonta, si también le quieren googlear, van a encontrar cosas muy interesantes de él. Tiene una frase muy linda que dice que para conseguir la paz es necesario regular los conflictos de manera positiva. Y ya vimos de que se pueden sacar muchas cosas positivas de los conflictos. Si me quieren seguir, estoy en Instagram, ya sé usar Instagram, es @Cintia con S, th.rodríguez. Me encantaría que podamos seguir conectados. Rebeca, muchísimas gracias por el espacio, por todas las gestiones de todos estos meses para poder coordinar agenda y poder llegar hasta hoy. Y a las órdenes, súper honrada por este espacio de poder contribuir a las empresas de nuestro hermoso Paraguay, que tenemos mucho, mucho para crecer, mucho para aprender, mucho para hacer, mucho para decir, es paraguayo como vos y todo eso que se hace tan lindo, porque el 90% de las empresas familiares del país empezaron con sueños de emprendedores, así que Así a mismo. darle, a seguir. Hay que seguir y la verdad que muchísimas gracias a usted, señora Cintia, por este espacio que hizo para acompañarnos esta tarde. La verdad que yo me llevo ciertas reflexiones y voy a aplicar sí o sí la tablita que nos dio de los números. Ya estoy pensando con cuál voy a empezar mañana mismo. Así Buenísimo. que, bueno, estoy segura que todos también desde sus empresas, hogares, van a poner en práctica todo lo que hoy pudimos aprender, estos conceptos bastante interesantes, las reflexiones que pudimos dar hoy de mano de la señora Cintia. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo y a todos por haber compartido este espacio con nosotros. Les invito nuevamente a que puedan formar parte del Club MIPYMES. Vamos a seguir teniendo diversas actividades, charlas, ruedas de negocio, ferias en la Expo Mariano Roca Alonso, como estuvo comentando la señora Lorena también. Se viene un mes recargado de actividades aquí en la UIP. Julio es un mes bastante lindo porque se viene la fiesta del trabajo, la fiesta de todos nosotros.
Así que día a día estamos poniendo nuestro granito de arena para seguir buscando un Paraguay mejor, ¿verdad? Así que muchas gracias por el tiempo. Antes de terminar, a mí me gustaría pedirle a la señora Cintia si podemos bajar la presentación para hacer una foto grupal. Ok, Entonces, dejar de ahí, compartir. exactamente. Entonces, los que Sí, pueden ahí prender, veo que alguien pregunta si tengo ¿sí? cuenta de LinkedIn, así mismo estoy en todos lados. Cintia Rodríguez, en todas las redes sociales, sí, a las Canta. órdenes. Voy a pedirles a todos aquellos que puedan encender sus cámaras que puedan hacerlo. Entonces, vamos a hacer una foto grupal. Ahí se van. Les pido un poquito de paciencia. Entonces, ahí, a ver. Ahí está la página 1. Un ratito. Voy a hacer la otra captura. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, un gusto. Está, profe Juan Carlos, qué gusto verlo, tanto tiempo. Nos encontramos todos aquí. Nos encontramos Bueno, todos, qué y gusto. seguimos en las próximas actividades. Les vamos a estar esperando. Y muchas gracias, señora Cintia, y a todos por haber participado. Que tengan buena tarde. Gracias, Hasta Rebeca, un luego. abrazo a todos. Adiós.